es que ayer me fui, no empoderado, ¿cómo puedo decirlo? Extremadamente. No solamente me fui lleno, sino que me fui armado hasta los dientes. Una intercesión no es una clase normal. Despierta lo que está dormido. Enciende lo que está apagado. Levanta lo que estuvo caído. No sé lo que hizo el día de ayer, pero el Espíritu de Dios me hablaba en esta tarde. Me decía, es un tiempo de despertar, iglesia. Es un tiempo de salir de la comodidad. Es tiempo de volvernos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y me fui tan lleno que Dios me seguía ministrando sobre lo que la profeta soltó. Una fuente correcta. Yo digo, wow. Cuando tú estás conectado a la fuente, no hay nada que te saque de la fuente de Dios. Me lleva. Pero para estar conectado, yo decía, Señor, ¿pero por qué? Y meditaba porque la profeta soltaba palabras tremendas en el día de ayer. Que uno pasa año y muchas veces esa palabra no se le revela o eso no se le reveló. Y llega a una reunión por, no decía, intercesión. Venga, capacítese. No le digo porque quiero que usted venga a una clase. No. Venga, capacite. Dios le va a soltar armas poderosas, herramientas, estrategia para que el enemigo no venga con lo mismo, sino que Dios le va a dar una herramienta extra para usted. Cuando usted se acerca a la fuente que es Dios mismo, Dios va a soltar una estrategia, Dios va a soltar una herramienta, Dios va a soltar algo para que cuando tú salgas afuera puedas ser vencedor. El enemigo vino a hurtar y a robar lo que Dios te quiere soltar. El enemigo no te quiere ver feliz, el enemigo te quiere destruir. ¿Qué quiere? Mas Dios te ama, entregó su Hijo por todos nosotros sin merecerlos. Nosotros fuimos vulgares, nosotros fuimos pecadores, nosotros fuimos malos hijos delante de Dios. Pero aún Él mandó su Hijo por el perdón de todos nosotros. Mirá si no es inmenso ese amor que yo podía, mientras estaba allá atrás, podía escuchar a la profeta que decía adoren. Porque yo creo que en medio de una adoración algo se va a soltar. En medio de una adoración el que vino enfermo puede irse sanado. Aquel que vino con tristeza puede irse sanado. En medio de una adoración, muchas veces decimos no, pero quiero oír palabra. Pero cuando tú adoras de todo corazón, Dios ya está soltando algo en el cielo para que cuando caiga sobre ti, antes de que llegue la palabra, antes de que llegue el aceite, tu vida sea transformada. Pero es tiempo de adorar con un corazón correcto. ¿Con qué? Un corazón que ama al corazón de Dios. Y ayer me fui lleno, y seguí investigando porque me quedé ahí y Señor, y me impactó tanto que quiero leer un pedacito, compartir un pedacito de lo que nosotros pudimos percibir en el día de ayer, en lo que Dios nos habló en ese mensaje. Fue tremendo porque la historia se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 1 en adelante hasta el 7, que habla sobre una deuda de una viuda que tenía. Amén. Pero no quiero contar toda la historia. ¿Qué le dije? Le iba a contar un pedacito. Amén. Hace rato que no predico, tengo ganas de soltar. Tengo ganas de predicar un mensaje de parte de Dios. Dice en el 2, en el que está antes, una mujer, dice, de las mujeres de hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu sierva era temerosa de Jehová. ¿De quién? Un corazón temeroso delante de Dios. Un corazón que amaba hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice, y ha venido él al Creador para tomarse sus dos hijos míos como siervos. Dice, y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de... Pero lo que más me maravillaba en el día de ayer, y Dios me siguió hablando, cuando hablamos de una fuente correcta, es que estaba conectada, porque dice que era temeroso delante de Dios. Yo me imagino conectado al reino.
no alejado de la palabra, no alejado al ministerio, no alejado a nuestra madre espiritual, no alejado a la voluntad de Dios, sino conectado, temeroso de alejarse de Dios, ¿no? Y muchas veces acá dice que vino el creador lo tomamos de parte del enemigo que vino a robar una deuda que nuestros padres dejaron. Y ahí es donde Dios me habló. Yo digo, ¿pero por qué? Y Dios me llevó a buscar un versículo, solamente un versículo, me habló en Jeremías 2:13. Es impresionante cuando Dios empieza a destrabarte códigos. Es como el ajedrez, ¿no? Un paso estratégico. Y Dios me hablaba en Jeremías 2:13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quién? Nosotros. Amén. ¿Me sigue? Mire que me queda un ratito todavía, no se apure. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Y como comencé diciendo la fuente correcta. Vuelvo a repetir, me dejaron a mí una fuente de agua viva. Dice, y cavaron para sí cisternas. Y cisternas rotas que no retenían agua. ¿Qué está hablando esto? Está hablando de que Dios mismo es nuestra fuente. Él es nuestro apoyo, es nuestra guía, es nuestro sostén. Amén. Pero está hablando que su pueblo, nosotros, sus hijos, sus amados, el que nos ama, el que Él pelea por nosotros, aún sin merecerlo. Dice, mi pueblo me dejaron a mí. Y me quebrantó tanto mientras buscaba en mi cuarto y me estremecía porque seguí leyendo y ya la palabra se me empezó a soltar, Dios me empezó a ministrar. Yo le digo, Señor, pero ¿por qué cisternas rotas? Porque muchas veces para llegar a la fuente correcta, muchas veces tenemos que estar en cisternas rotas. Muchas veces nos van a llevar a cisternas para que nos demos cuenta de lo que nos estamos perdiendo de parte de Dios. Y me llevaba a mi infancia, me llevaba a mi niñez, me llevaba a mis caminos, me llevaba a mis primeros comienzos sirviéndole a Dios. Muchas veces conectado a la fuente y muchas veces desconectado de la fuente. Había una cisterna dentro de mí que me impedía avanzar. Había una cisterna dentro de mí que me impedía avanzar. Y muchas veces llegaba a la presencia de Dios y decía, wow, estoy lleno de la gloria. Y muchas veces me volvía a la cisterna. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Muchas veces lloré en tu presencia. Muchas veces hice tantas cosas delante de tu presencia. ¿Por qué hay cisternas que aún me sacan? Y ahí voy con esto. Y Dios me hizo recordar las cisternas. Por eso Dios me maravillaba y me sorprendía cuando decía que el Creador venía a cobrar lo que mis viejos habían hecho. Mis padres fueron los que crearon las cisternas. Las cisternas fui creados por lo que mis padres hicieron sin conocer a Dios. No, entonces yo venía con ese proyecto, con esa cisterna que lo que era yo mismo, con lo que ellos habían creado en mí. Pero muchas veces Dios viene al encuentro de esas cisternas que están rotas. No me quiero adelantar, ¿sigo? Y muchas veces esas cisternas que están rotas no son porque el hombre no supo hacerla. No. Yo puedo ver grietas. Cuando algo está roto es porque hay grietas. Hay heridas, hay dolor, hay tristeza. Y cuando eso está en nuestra vida, nunca nos va a permitir tener el acceso a la fuente correcta. ¿Me sigue? Yo pude estar muchos años hasta que la fuente me hizo revelar la herramienta perfecta, que es hacer su voluntad, no la nuestra. Muchas veces quise servirle a Dios en medio de dolor, en medio de la tristeza, en medio del caos, en medio de las heridas. Pero Dios no quiere que nosotros seamos cisterna. ¿Me lleva? Yo le puse de cisterna rota a una tinaja de aceite que no se acaba. Lo repito. Mire el titulazo que le puse. De cisterna rota a una tinaja de aceite rebososa, llena de la presencia de Dios.
Una tinaja que sobreabunda, que vos vas caminando y soltás aceite. Un aceite porque vos sabés que de la cisterna que estabas, de esa oscuridad, de esas heridas, de esas tristezas que muchas veces el ser humano produce en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros nos consideramos y tomamos de la fuente, nos consideramos esas tinajas llenas de aceite. Que por donde vamos, ¿cómo se dice? Esparcimos aceite de Dios. Y vos decís, no, pero no produzco nada, pero vos seguís haciendo la voluntad de Dios. Yo digo, wow, la fuente, ¿no? Una fuente donde dice en la palabra que es fuente de agua viva. Y yo me imagino nosotros así, como nos fuimos ayer, chip y candela, como dicen los hermanos ahí, encendidísimos, soltando aceite. Y nosotros sin darnos cuenta, ese mismo aceite se afecta a otra persona. ¿Qué está pasando en ese hermano? ¿Por qué está tan cambiado? No es que está cambiado, es que fue transformado. Es que fue renovado. Es que una palabra lo alcanzó, una palabra lo transformó, una palabra lo levantó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Y junté estos versículos. Dice, Dios me ministraba sobre estos dos pasajes con una verdad profunda. Dice, en Jeremías vemos un pueblo que abandonó la fuente de agua viva, la misma presencia. Así como muchas veces nosotros rechazamos la voluntad de Dios. Y usted me va a decir, ¿pero por qué? Porque muchas veces nosotros estamos en cisternas que no queremos soltar para hacer la voluntad de Dios. Hay cisternas del pecado, hay sistemas de tu sistema, de tus pensamientos, de tu lógica, que no te dejan avanzar. ¿Suelto? No te dejan acercarte a la fuente de Dios. Y muchas veces esas cisternas viene como que te da vergüencita de que alguien se entere de lo que están. No. Si yo le cuento de cómo llegué, de cómo era, parecía él. Y tantas cosas que muchos hermanos han superado estando en la fuente. Dios no te quiere acusar de tus errores, no. Dios no te quiere reprochar por tus errores, no. Él te quiere acercar a la fuente. Yo cuando comencé dije, el amor de Él es más grande que todo este lugar. Él te ama, no importa lo que tú hayas hecho. Yo he cometido millones de pecados. Y dice que diariamente sin saber o inconsciente cometemos pecado. Pero su misericordia se renueva todos los días dentro de nosotros. Cuando nosotros nos volvemos a Él. Amén. Y es tremendo lo que Dios está haciendo en este tiempo. No se pierda una clase. Yo me he perdido y me arrepiento de haberme perdido unas clases. Y le pido perdón, profeta. Pero ayer me fui tan edificado. Y hoy me quebrantaba, hermano, en mi habitación, cuando la palabra se me nutrió en el espíritu. Y muchas veces le pregunto a mi esposa, ¿pero por qué nosotros y otros no? La típica pregunta de todos, ¿por qué aquellos son tan bendecidos y nosotros no? ¿Por qué él llegó primero a la iglesia y por qué yo no? Es la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos que nacer tipo cisterna, roto, para que Él se glorifique en nosotros. Porque cuando nosotros éramos cisternas sin haberlo conocido antes a Dios, nosotros lo estamos demostrando al mundo que Él puede cambiar todas las cosas. Él puede cambiar una persona vulgar, una persona pecadora, una persona... Es más, ha transformado asesinos, ha transformado tantas cosas Dios, que hoy nos glorificamos de lo que está haciendo en las vidas. Entonces nosotros muchas veces le preguntamos ¿por qué? A mí muchas veces le decía a los jóvenes, a mí me hubiese encantado conocer a Dios en mi niñez, en mi adolescencia. Y lo conocí ahí, y después pude entender. Y acá donde Dios me sorprendía, porque dice que José fue vendido por sus parentelas, fue maltratado, pero él reconoció cuando él estuvo ahí arriba del propósito de Dios. Y yo me maravillaba porque muchas veces ese testimonio de que nosotros vivimos en nuestra infancia, que nos faltó la comida, que nos faltó el abrigo, que nos faltaron nuestros padres, que nos faltó el amor, que nos faltó tantas cosas, son cisternas que el enemigo muchas veces quiere traer a memoria para que tú no te acerques a la fuente. ¿Me está escuchando?
Entonces Dios quiere traerte a la fuente correcta, a la que te va a sanar, a la que te va a librar, a la que te va a dar herramientas para que tú no vuelvas a esa cisterna. Porque hay muchos que se acostumbran a vivir en esas cisternas. Hay muchos que están acostumbrados tanto que aman esa cisterna. Es más, la decoran un poco así, le ponen unos globitos. Ellos sufren, están peor que nunca, pero aún no quieren salir de la cisterna. Dios te dice, ven que te doy una oportunidad de que salgas de esa cisterna. Pero muchas veces nuestra manera de pensar, nuestra humanidad que obedece esta carne, ¿no? Que nos cuesta vencer a esta humanidad, pero Dios te dice, ven, tengo planes tremendos contigo, con tu casa, con tu familia, con tus hijos, con tu matrimonio. Quiero hacer grandes cosas, pero ¿qué dice? Tu cisterna empieza a alejarte de la voluntad de Dios. Amén. Dice leemos de vuelta. En Jeremías vemos un pueblo dice que le abandonó la fuente de agua viva para depender de una cisterna rota. En Segunda de Reyes encontramos una viuda que no tenía nada, pero decidió depender completamente de Dios. ¿De quién? Una muestra, el resultado de alejarse de Dios, y la otra, el milagro de confiar en Dios. Lo leo de vuelta. Uno muestra el resultado de alejarse de Dios y el otro muestra el milagro de lo que es acercarse a Dios, de buscar la voluntad de Dios. Dice, busca el reino y su justicia y todo vendrá por... Y muchas veces nos queremos salir en esa cisterna porque Dios te va a demandar, Dios te va a reclamar, sí te va a abrazar, te va a restaurar, pero te va a empezar a demandar de que empieces a soltar esas cisternas que no te dejan avanzar. Hay cisternas que aún tú no lo sabes. Yo le decía a mi mamá, a mi madre espiritual, yo nunca me enojo. ¿Se acuerda? ¿Para qué solté esa cisterna? Pasaba una mosca y el ministro se enojaba. Son cisternas muchas veces que están ocultas dentro de nosotros. La falta de perdón, el abandono, el rechazo. Aquellos que hablaron mal de ti. Hay cisternas incorporadas que aún han salido a luz, pero es el tiempo de cuando tú te arrimes a la fuente correcta, Dios va a hacer el milagro en tu vida. Dios va a hacer el propósito en tu vida. Pero es el tiempo de que tú te arrimes y te acerques a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Y al que no entendió, que se le revele ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, dos males que destruyen al hombre. En Jeremías 2:13 dice, me dejaron a mí, dice Dios. No dejaron la humanidad. Muchas veces nosotros es más fácil soltarlo de Dios, porque yo cuando comencé lo he hecho. Era más fácil enojarse con la pastora, enojarse con la iglesia, enojarse con Dios y volver al mundo, volver a donde te lastimaron, donde te señalaron, donde muchas veces la pasaste feo. Es más fácil darle la espalda a Dios que volverse a Dios. Hay cisterna en tu vida. Hay cisterna en tus pensamientos. Hay cisterna en tu corazón. Amén. Me dejaron a mí la fuente de agua viva. Dice, el primer pecado es abandonar la presencia de Dios. No, si no es un pecado abandonar a Dios. Te estás perdiendo la salvación, te estás perdiendo la vida eterna. No solamente te estás perdiendo algo en esta tierra. No. Yo muchas veces lo converso con mi esposa. Todo lo que nosotros tenemos en este mundo queda en este mundo. No pienses que en el cielo te vas a llevar auto, te vas a llevar casa, te vas a llevar riqueza. No. Te vas a llevar nada. Nada. ¿Qué te vas a llevar? Lo mejor que te puedes llevar es el amor de Dios, que te va a dar una vida eterna. Y muchas veces ahí es donde nosotros tenemos que pelear con nuestra cisterna. Yo por muchos años peleaba con mi matrimonio. Son cisternas que el enemigo ponía delante de nosotros, ¿no? Ella me decía que no fuera y yo no iba, re pollerudo. ¿Sí? No me da vergüenza porque lo hacía. Pero a mí no se me ha revelado lo que era la fuente. Hoy me puede decir, no, pero no vas a ir vos, yo sí voy a ir. Porque a mí se me reveló lo que es Él en mí.
Y yo muchas veces le digo a mis hijos, muchas veces oramos, intercedemos para que ellos sean salvos. Y muchas veces le digo a mis hijos, si ustedes no pelean por su salvación, yo por más que ore, por más que toque el cielo, por más que hable con Dios, por más que hable con Jesucristo, por más que hable con todos los ángeles del cielo, pero si tu corazón no se rinde a Él, no vas a tener tu salvación. Tú tienes que pelearlo, pelea por los tuyos, pelea por tu casa, al entender que el reino de Dios se está acercando. La maldad está creciendo, podemos ver la maldad en el mundo, pero aún así no nos asustamos, nos acostumbramos a esa cisterna de este mundo. Creemos que nada va a pasar, pero un de repente, decirle al lado, pero un de repente, Dios puede tener cuenta contigo. Muchos están esperando de que los ángeles se asomen en las nubes, que vengan todos los caballos y ya ahí te da tiempo a arrepentir. No, muchas veces va a venir por ti mismo, van a venir por ti. No te va a dar tiempo a arrepentirte, por eso hay que ponerse a cuenta todos los días delante de Dios. Todos los días tenemos que estar conectados a la fuente, todos los días tenemos que estar constantemente diciéndole, Señor, heme aquí otro día más, Señor. Heme aquí, Señor, vengo orando, intercediendo y rompiendo, Señor, todo lo que el enemigo quiera levantar, Señor, en mi casa, en mi matrimonio, en mis hijos, Señor. Hoy vengo clamando, Rey de la Gloria, Padre, para que todo lo que el enemigo ahora, Señor, esté decretando, Señor. Hoy vengo con la autoridad que tú me diste, Señor, rompiendo, Señor. ¿Dónde estoy conectado? A la fuente. ¿A dónde estoy conectado? A la fuente. Entonces Dios te está oyendo y dice, wow, hay un clamor ahí, hay un clamor en el barrio, hay un clamor en la ciudad, hay un clamor en el país. Amén. Nosotros somos hijos que no solamente venimos a glorificarlo a Dios, sino que venimos a exaltarlo y también venimos a declarar que todas las almas que están perdidas van a conocer la fuente de agua viva. Todos aquellos que aún están perdidos en las drogas, todos aquellos que están perdidos, que aún no conocen la voluntad de Dios. Este es el tiempo donde los hijos se tienen que levantar como una agua, como una fuente, un canal de bendición para otro, que otros sean alcanzados por lo que tú estás haciendo en la tierra y en el día de mañana seas tú en la presencia de Dios. Te digo, wow, hijo, lo que has hecho en la tierra, wow, lo que has hecho, muchos han llegado por ti. Ese es el mejor premio que tú puedes tener en el cielo. Ser reconocido por lo que tú hiciste aquí, no por lo que hacemos aquí. Amén. Sigo, termino. Amén. Igual ya me queda poquito, ya termino. Dice, la viuda representa al hombre vacío. La viuda estaba sin recurso, endeudada, a punto de perder ¿a quién? A sus 2 hijos, sin esperanza. Era una imagen del ser humano alejado de Dios. Pero cuando Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Amén. Ella le respondió, tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. Amén. Muchas veces pensamos que no tenemos nada. Muchas veces nos desvalorizamos nosotros mismos de no tenemos nada delante de Dios. Dios no me va a usar a mí. Dios, no tengo nada. Entonces ahí empieza a menospreciarse uno. Pero dice, con lo poco que tú tienes, que fue lo que me impactó en el día de ayer, en lo poco que tú le ofrezcas a Dios, que tú le des un pie a Dios que pueda entrar, un pie de que Dios pueda entrar a tu casa, a tu corazón, Él pueda entrar, vas a ver lo mucho que Él va a hacer en tu vida, lo que Él va a hacer en tu casa. Pero tú dale la oportunidad, con lo poquito que tú tienes, Él puede cambiar la circunstancia. ¿Cuánto le creen? ¿Cuánto les creen? Dice, muchas veces pensamos que no tenemos nada, pero Dios siempre deja una semilla para comenzar un milagro. Dios no llena cisternas rotas, llena vasijas vacías. ¿Sigo? Dice, acá está la diferencia entre ambos pasajes. En Jeremías vemos un hombre construyendo su propia cisterna, creyendo sus propios pensamientos. Amén. Y eso lo podemos ver muchos en la iglesia, que vemos gente con cisternas inmaduras, que porque el hermano no me saludó, me voy de la iglesia. Cisternas
que el enemigo produce en nosotros a un cisterna de división, de problemas, de pleito. Son cisternas que nos alejan de la fuente de Dios. Muchas veces el enemigo usa la estrategia de la murmuración, usa la estrategia de la división, muchas veces usa la estrategia para que una iglesia colapse, para que haya pleito entre hermanos. Eso no es estar conectado a la fuente. Eso es estar conectado a la cisterna, donde hay rotura, donde hay peligro, donde hay vicio, donde hay pleito, donde hay celo, donde hay contienda. Cuando estás en esos, parado en esos conceptos, es que estás apoyado, estás parado en cisternas. Pero cuando tú estás en la fuente de Dios, solamente todo tiene que cambiar. Algo tiene que ocurrir, algo se tiene que gestar. Cuando tú estás en la fuente correcta, algo produce en nosotros, algo tiene que cambiar. Si algo estaba medio, algo se tiene que acomodar. No tiene que seguir igual, no. Cuando nosotros estamos en cisterna, lo único que hacemos es soltar semilla de maldad. Queremos ver el pleito, entonces murmuramos, seguimos la murmuración. Pero cuando nosotros estamos aquí, Señor, vengo quebrantando toda división que el enemigo quiere entrar al ministerio, quiere meterse en la familia. Hoy vengo quebrantando. Eso es estar en la fuente. Y voy a decir, no, pero quiero entrar en ayuno para que... No. Cuando usted estás conectado, en el segundo de que tú abres tu boca confiando de que Él puede hacer grandes cosas en tu vida, en el momento de la circunstancia que tú estás pasando, el poder de Dios se tiene que manifestar. La voluntad de Dios se va a manifestar. Mientras hubo vasijas, hubo aceite. El milagro no terminó porque Dios se quedó sin aceite. Hay veces que tenemos tantas vasijas, tenemos tanta ansiedad, tenemos tanto, pero llega un de repente que nos quedamos sin vasijas. Nos quedamos sin voluntad, nos quedamos sin fuerza. Nos quedamos sin seguir cargando. Porque yo meditaba si hubo tinajas que fueron llenas. Esas tinajas tuvieron que ser vacías. Pero dice que en un de repente no hubo más tinajas. Yo digo, ¿por qué? Y es donde Dios me meditaba y me decía, muchas veces nos cansamos de pedir tinajas. Muchas veces nos quedamos con ese aceite que se empezó a... ¿Viste cuando se siente el aceite medio rancio, medio feo? Es porque nosotros nos acomodamos al sistema, nos acomodamos a la cisterna, y eso nos hace que nosotros no produzcamos ni busquemos más tinajas. Amén. Cuando nuestra madre espiritual dice vayan por las almas, está hablando de tinajas. Ve por tu familia, son tinajas que necesitan el aceite del poder de Dios. Tu vecino es una tinaja. Aún el que tú odias, para Dios es una tinaja. Cuando tú estás en la fuente, aún al que odiaste, aún a la bruja, como dicen, ¿no? Aún a la bruja que te saca el cuero, que habla mal de vos. Aún dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti. Entonces nosotros tenemos que ver una tinaja. El amor de Dios hace que nosotros podamos ver esa tinaja. Y entonces nosotros a esa tinaja vamos con la fuente de agua viva. Ahí está el aceite. Y podemos ver una familia restaurada. Podemos ver un joven salir de la droga. Podemos ver tantas cosas, pero cuando nosotros le creemos a Él, le creemos tanto a esta humanidad, a lo que se dice, a lo que se habla, y muchas veces no le creemos tanto a Él. Dice, el aceite representa la unción, la provisión del Espíritu Santo. ¿Qué? Dice, representa la unción y la provisión del Espíritu Santo. El aceite es la presencia de Dios. Las tinajas somos nosotros y muchas veces estamos vacíos. Sentimos tristeza, sentimos ansiedades, sentimos dolor, sentimos rechazo, abandono. Vemos que en nuestro entorno nada puede cambiar, pero nos hace falta el aceite de la unción, el aceite del Espíritu Santo, el aceite de la presencia de Dios, la provisión divina de Dios, lo que puede transformar en nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios por lo que está haciendo en mi vida, por lo que está haciendo en mis hijos, en mi familia, en mi esposa, en lo que está haciendo en los hermanos. Muchas veces vienen promesas de Dios para nuestras vidas y decir, wow,
cómo se está levantando, hermano. Yo lloré y moqué cuando me dijeron que tenía que soltar a los jóvenes. Pero yo sé que algo mejor viene de parte de Dios para mi vida. Y me alegré tanto por los hermanos que estaban medio asustaditos. Pero yo puedo ver la voluntad de Dios, un aceite que se derrama, una nueva generación que se despierta. Amén. Es la unción, el Espíritu Santo, la provisión divina. Lo poco que la viuda tenía fue suficiente para causar una explosión ministerial, una explosión de parte de Dios, ¿no? Porque yo puedo ver que con lo poco que ella tenía hizo ¡puf! Dice que no solamente pagó la deuda, sino que estuvo para que comieran, para que ellos tuvieran. Entonces Dios no se fija en que tú estés lleno. No. Él te va a dar más. Aunque pero Señor, Dios te va a dar más. ¿Tú le crees? Dios te va a dar más. Aún no viste tu esposo o tu esposa transformada, Dios te va a dar más. Yo no llegué al ministerio sin conocerlo. Muchas veces vine porque venían unos cuantos. Sinceramente, hermano. Venía porque solo saltaban todo. Es más, muchas veces me tiré por tirarme. Para ver qué se sentía. Y una vez me tiré y no había nadie atrás. Me dolió hasta todo, me dolió. Pero es cuando uno camina en cisternas humanas y no experimenta el amor de Dios. Pero un día vine y quería cambiar. Yo digo, no, Señor. Yo veo que hay hermanos que están en cisterna, pero veo hermanos que están en fuente. Yo ya experimenté de este lado y me dolió. Y cuando yo crucé este lado pude ver la mano de Dios. Pude el amor ese que te abraza, que te consuela. Que cuando vos estás parado y no sabes por qué estás llorando. Y hace, porque no querés que te vea el de al lado y Dios te apoya más su mano y más llorás. Y más te quebranta, te empieza a temblar las piernas. Pero ese es el amor que Dios te tiene y te dice, hijo, acá estoy. Sé que estás mal, pero no te olvides que yo estoy contigo. Es el amor que hoy me quebrantaba porque me hacía recordar lo que es Él en nosotros. Y aún nosotros somos muy mezquinos delante de Dios. Somos muy egoístas. Tenemos mucho tiempo para esta humanidad, mucho tiempo para eso. Y hoy me quebrantaba porque me hacía recordar de lo que Él muchas veces me sacó sin aún conocerlo. Por eso yo cuando veía la etapa de José que fue vendido, que fue esclavo, que fue hasta la cárcel. Y yo que él recordó por todo lo que él pasó. Pero él pudo ver que Dios estuvo con él. Y yo sé que todo lo que pasé en mi infancia, lo que pasé con mis padres, lo que pasé en mi niñez, yo sé que Él estuvo conmigo. Yo sé que Él me guardó porque hay un propósito en nosotros. No importa si Dios te conoce hoy de temprana edad o te conoce a los 60, a los 70, a los 80, no importa. El amor de Dios te va a hacer alcanzar, te va a hacer sentir ese amor tan grande que tiene Él para nosotros. Porque Él es una fuente, no se le acaba el agua, no. Por más que uno se meta, salpique para todos lados de la fuente, se vuelve a cargar. El amor de Dios es así con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que reconocer quién es Dios en nosotros. Amén. Si sigo llorando. Es hermoso estar en la presencia. Y pude ver la mano de Dios ahí. Amén. Sigo leyendo. Dice, Reyes presenta a una mujer que volvió a depender completamente de Dios. Y si leemos lo que la profeta soltó más adelante, dice que no solamente Dios derramó aceite, y aceite, y aceite, y aceite. Y dice que hasta que el hijo dijo, no hay más. Pero yo podía ver la necesidad de esa mujer. ¿Cómo que no hay más? No hay más, mamá. Hasta la que no te quiere me dijo que no tenía. Pero esa es la necesidad de uno que cuando aún está lleno de la presencia, quiere más. Cuando uno está en la presencia, cuando uno está sumergido en la presencia, quiere ir por más. Pero no quiere ir por más para uno, no. Yo sé que cuando nosotros estamos sumergidos en la presencia, Dios va a tocar a alguien, Dios va a manifestarse en alguien. Yo cuando estaba orando, yo digo, Señor, no solamente quiero que esta palabra, Señor, alcance todo lo que esté, Señor, sino aún lo que no vinieron.
Aún, Señor, los que no te conocen sean afectados por esta palabra, Señor. Que se vuelvan a la fuente correcta, Espíritu de Dios. Aún esos hijos pródigos que se alejaron de ti. Aún esos hijos que te dieron la espalda en este tiempo. Que ellos puedan volver a la fuente. Lloraba y me quebrantaba y yo digo que no entre porque mi nieta tiene la costumbre de cuando estoy en mi pieza, se me manda. Y ella me dice, perdón, tata, ¿estabas orando? Sí, le digo, ¿qué pasó? Y me dijo algo y se fue corriendo y yo digo, Señor, ese amor tú tienes por nosotros. Que cuando tú estás sanando a alguien, nosotros te estamos pidiendo. Cuando tú estás restaurando una familia, nosotros te estamos pidiendo. Y tú aún nos dices, sí, con ese mismo amor, Él quiere entrar a tu casa. Él quiere hacerte salir de esa cisterna que aún no puedes salir. Y aún no reconoces delante de Dios. Porque muchas veces el corazón duro que nosotros tenemos no hace rendir delante de Dios. Sí, Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Y así me pasó a mí cuando yo salí de la cisterna y me fui a la fuente de Dios. Pude perdonar a mis padres. Porque cuando estamos en la cisterna no vamos a tener el poder o las herramientas para perdonar a quien te lastimó. Pero cuando tú crees y te metes en la fuente, que es el Dios mismo, el que creó el cielo, la tierra, el universo, el que creó todas las cosas, el que creó nuestras vidas, el que creó nuestros hijos, el que creó tantas cosas, el que te ama, Él quiere que salga de esa cisterna de dolor para que vengas a una fuente de alegría, una fuente de restauración, una fuente de sanidad. Porque hay fragmentos, por eso Dios me maravillaba porque dice que en la cisterna habría grietas de dolor, de abandono. Yo fui uno que fue abandonado, rechazado, y no me da vergüenza decirlo. Y usted me va a decir, pero no me da vergüenza decirlo, porque Dios me sanó de todo eso. Dios me restauró. Hoy sí, perdoné al que me lastimó, sí lo perdoné. Pero tuve que pasar por una cisterna para que yo reconociera lo que era Dios en mí. Yo tuve muchas veces que volver a la cisterna para poder soltar lo que me estaba alejando de la voluntad de Dios. Hay cosas que te están alejando de parte de Dios, pero Dios en este tiempo quiere que las sueltes. Sueltes esa cisterna de dolor, de tristeza, de abandono, para que tú vuelvas a la fuente de quien es Él. Él no quiere solamente sacarte, no, Él primeramente quiere restaurarte. Él primero quiere sanarte. Mirá si no tiene amor por vos. Y muchas veces cuando estamos en este lado, también me habló Dios de que muchas veces nos conformamos. Porque cuando tocamos el corazón de Dios, yo pedía la restauración en mi casa, la restauración en mi matrimonio, la restauración en tantas áreas de mi vida. Pero cuando yo tuve, porque era inmaduro, ¿qué era? Cuando yo tuve respuesta de Dios, cuando tuve la voluntad de Dios, cuando Dios cumplió esa palabra, yo me quedé. ¿Por qué? Porque Dios ya obró. Entonces ya no dejé de buscarlo de como lo buscaba. Ya no tocaba el corazón de Dios como lo tocaba. Y todo eso me estaba llevando de vuelta. Sin que me diera cuenta, el enemigo ya había metido cizaña. Porque yo me quedé con lo que Dios había hecho, pero dejé de buscar el corazón de Dios. Entonces en este tiempo Dios quiere que tu corazón se vuelva a la fuente correcta. Dios no va a señalarte por tus errores, no. Acá los hermanos tampoco, porque todos fuimos pecadores. Todos. Pero hubo uno que pagó por todos nosotros. O hubo uno que se sacrificó por todos nosotros, por nuestras rebeliones, por lo que nosotros cometemos a diario. Él ya pagó por nosotros, pero Él está buscando el arrepentimiento genuino. Esos arrepentimientos que se vuelvan en esta noche en la fuente. Amén. Gloria a Dios. ¿Sigo? ¿O termino? Mamá no me dice nada, así que sigo. Gloria a Dios. Amén. Dice, la fuente te abre los ojos, como soltaba la profeta ayer. Dice, te abre los ojos y ves por encima. Cuando vos estás en la fuente, no solamente vas a empezar a ver las armas espirituales, las armas que Dios te va a empezar a soltar, sino que vas a ver por encima del problema, por encima de lo que muchas veces viene a golpear tu vida. Antes vos podías ver el problema desde abajo porque estabas en una cisterna, pero cuando tú estás en la fuente correcta vas a empezar a ver el problema por encima, porque tú ya tienes la respuesta de parte de Dios. Muchas veces
los golpes, las tempestades. Como dice en la palabra, ¿no? Si lo ponemos a leer, dice que los cristianos somos muy golpeados. Pero muchas veces somos golpeados para que nosotros nos despertemos, para que nos volvamos a conectar a la fuente, para que volvamos a los pies de Dios. Entonces vienen los golpes esos que nos hacen doler y nos... Uf, ¿qué estaba haciendo? Vuelvo a retomar. Entonces Dios quiere hacer en este tiempo que nosotros reconozcamos y nos abracemos a la voluntad de Dios. Amén. Entonces cuando se te abren los ojos espirituales, vas a ver más allá del problema. Vas a ver la respuesta, vas a ver la sanidad, vas a ver la restauración. Hoy por abajo vas a ver el problema, pero cuando tú abres tus ojos espirituales, vas a ver más allá. Amén. Lo que hoy no estás viendo, prontamente lo vas a ver. Estás esperando respuesta de Dios. Dios en esta noche va a empezar a responderte. No sé qué cisterna te apagó, qué cisterna te alejó de Dios, pero esta es la noche donde Dios va a contestarte. En esta semana, en estos meses, Dios va a contestarte a lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás orando, lo que tú estás clamando en secreto. Cuando tu corazón se quebranta delante de Dios, Dios hoy va a traer una respuesta para tu vida. ¿Hay tinaja dispuesta a recibir de lo que Dios quiere soltar? ¿Hay tinajas? ¿Hay tinajas dispuestas a recibir de lo que Dios quiere soltar para tu vida? Pero Dios te va a demandar también a que suelte lo que te estás dejando de Él. ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres ver sanidad? ¿Quieres ver restauración? ¿Quieres ver cómo Dios te usa? Sale de esas cisternas. Suelta la rebelión, suelta lo que Dios no le agrada. ¿Para qué? Para que tú puedas caminar delante de la gente, delante de esta humanidad y puedan ver el ejemplo, el Cristo caminando dentro tuyo. Una fuente que digan, wow. Yo en mi trabajo hoy me sorprendo porque llego y no ven el mismo que era antes. Ya hay respeto. Ya ven el cambio de lo que Dios está haciendo en mí. Pero muchas veces cuando nosotros caminamos y no salimos de esa cisterna, el enemigo va a usar al que menos vos pensás. A tu familia, a tus hermanos, a tus padres, a tus vecinos, a tus mejores amigos, para hacerte señalar en la cisterna que tú estás. Pero no te tenés que quedar en esa cisterna, sino cuando suceda eso, es tiempo de que salgas de esas cisternas. Suelta el pecado, suelta la rebelión, suelta todo lo que el enemigo quiere alejarte de la voluntad de Dios. Muchas veces yo cuando comencé no quería porque me señalaban, me apuntaban y me hacían volver a la cisterna, pero cuando yo le creía a Dios lo que Él estaba haciendo, nada me pudo alejar de la voluntad de Dios. Y antes los confrontaba, pero mal. Pero cuando uno camina en la fuente de Dios tiene que hablar con mansedumbre, con templanza, con el mismo amor que Él tiene a nosotros, es el mismo amor que tenemos que soltar a otros. Yo no puedo convertir a otro a las piñas. Con violencia, no. Sino con templanza, mansedumbre. Hoy capaz que no vas a ver el cambio, pero prontamente Dios va a tocarte como me tocó a mí. Y tengo miles de amigos que han venido y me han dicho atrás del camión, podés orar por mí. Y entonces yo ahí puedo decir, wow, la fuente está dando resultado. Hay aceite que estamos soltando en este tiempo. Ora por mí. Hay jóvenes en el barrio que dicen, wow. El otro día fui y dice, no, pero mi mamá no me quiere llevar. El del almacén. Yo digo, pero donde vos estás, le digo, buscarlo con tu corazón. Le digo, para que Él pueda mover, le digo, la voluntad que tú tienes, el amor que tú estás, porque Él no conoce, pero Él dice, yo no conozco mucho, dice, pero quiero conocer a ese Dios que ustedes sirven. Yo digo, ¿quién le comentó a Él? No. Dice, pero mis padres no me quieren llevar. Le digo, pero vos seguí orando, seguí clamando, le digo, porque en medio de ese desierto Dios se va a manifestar. En medio de lo que tú no estás viendo, le digo, Dios se va a manifestar. Sí, dice. Y Él está esperando, ¿no? Una oportunidad, le digo, pero cuando vos quieras. Dice, pero no me dan, pero cuando vos quieras. Le digo, cuando vos quieras, le digo, vas conmigo. Y Él se sonríe y se va. Pero yo sé que en ese tiempo una tinaja va a ser llena de aceite. Es una tinaja que tiene hambre, pero aún no se decide salir de la cisterna. Pero sé que en el tiempo de Dios esa tinaja va a ser llena de la voluntad de Dios. Cuando dicen amén, denle un fuerte aplauso a su presencia. Gloria a Dios. Amén. Pónganse de pie donde está.
puede hacer que sea de bendición, que sea un cambio en nuestra vida. No es porque uno quiera convencerlo, no. Él quiere enamorarlo con su presencia. Él quiere que en esta noche podamos reconocer esa cisterna que aún nos aleja de Él. Cada uno tenemos esas cisternas que aún no se las hemos declarado a Dios. Pero esta es la noche donde nosotros, a través de nuestra actitud, a través de nuestro corazón, decimos: Señor, ahí donde está, levante sus manos. Es usted con Él. No sé qué cisterna nos aleja de Él. No sé qué está pasando, pero Él sabe que si tú lo sueltas en esta noche, Él se va a meter con un poder, con un amor. Aún en tus hijos, aún en tu matrimonio, aún en tus hijos, Dios se va a manifestar de una manera impresionante. Pero este es el tiempo de que tú te quebrantes delante de Él. Levántate tus manos ahí donde está y habla con Él un segundo. Él quiere hablar a tu corazón. Él quiere hablar contigo. Él quiere llenarte en esta noche. Solamente tú y Él. Solamente tú y Él. Es tiempo de volver a la fuente.